Como siempre, a mí me gusta leer pasajes más extensos y detenernos en algunas cosas, porque me gusta ver el contexto, no quiere decir que otra manera de hacerlo esté mal, por supuesto, pero a mí me gusta, en general, predicar de esta manera. Entonces, lo voy a invitar a buscar, quienes tienen Biblia ahí a mano, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2, del 1 todo, ¿no? Todo el capítulo 2, del 1 al 22. Bueno, el apóstol Pedro venía hablando de la palabra profética más segura, ¿no? Que es la palabra de Dios, y de quienes la predican. Entonces, en ese contexto, dice lo siguiente, si lo tienen ahí entonces. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en vuestros errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose hecho ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Bueno, tenemos hoy en el país, y ni hablar en el mundo, multitud de iglesias, ¿no? Si nos quedamos solo con las iglesias protestantes, es decir, aquellas que no son iglesias católicas, ¿no? Y de las cuales hay varias denominaciones, ahí solo tenemos un montón de denominaciones. Hay muchísimos pastores, muchísimos líderes, hay misioneros, hay encargados de obra, y sería lo ideal y lo esperable, por supuesto, que todos y todas, ¿no?, sean hijos de Dios fieles que prediquen la palabra tal cual es. Sin embargo, ya
la palabra de Dios nos advierte, desde aquel entonces, desde la época de los apóstoles, que hay y habrá, y siempre habrá falsos maestros y falsos profetas. Hoy vamos a pensar un poco cómo detectarlos, cómo sabemos quién nos está diciendo la verdad de la palabra de Dios y quién nos está vendiendo pescado podrido, se dice, ¿no? Se dice por ahí. ¿Quién nos está diciendo algo que no es lo que dice la palabra de Dios? O peor aún, que está usando la palabra de Dios, tergiversando lo que dice la palabra de Dios para enseñarnos cosas que no son las verdaderas. Yo me voy a detener, no vamos a ir versículo por versículo en todo este capítulo, tranquilos, sino que vamos a detenernos en algunos pasajes, ¿no? Les pido que lean el 2 y el 3, versículos 2 y 3. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Antes que ver las características de estos hombres, que son engañadores, que son falsos maestros, falsos profetas, me gusta empezar por esta parte, ¿no? Está el dicho, hoy estoy para los refranes. A Abel sé que le gustan mucho los refranes, así que va a estar contento. Espero que estén bien, cualquier cosa me corrige ahí. A ver. Hay un refrán que dice, la culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo, ¿no? Bueno, en esta cuestión de los falsos profetas, lo que dice la Biblia, parafraseando un poco, es que la culpa es del chancho y también del que le rasca el lomo. La culpa es del que predica una cosa que no es o vive de una manera que no se ajusta a la palabra de Dios, siendo un referente de la iglesia, póngale el nombre que quiera, pero también la culpa es de los creyentes que caen en esos engaños o que toleran cualquier cosa o que no frenan a quien tiene que frenar, ¿no? Acá dice bien clarito, muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir atrevimiento. Estos son unos atrevidos, está diciendo, ¿no? Y en este caso el apóstol Pedro lo recalca muchas veces esto, que son unos atrevidos, contumaces quiere decir casi un sinónimo, ¿no? Está diciendo estos son unos atrevidos que tergiversan las cosas del reino de Dios, pero hay mucha gente que lo sigue. Por eso siguen existiendo y por eso cada vez hay más, y por eso sus iglesias son las que están más llenas, porque hay gente que lo sigue. Entonces la pregunta es, en el día del juicio, por supuesto que estos están condenados. Lo vamos a ver en todo el capítulo, si ustedes lo leen de vuelta, van a ver que en todos lados dice que estos les espera la oscuridad, les espera lo peor después de la muerte. ¿Ah? Pero, ¿qué va a pasar con la gente que se va a acercar y dice, no, Señor, yo hacía esto porque el pastor de la iglesia predicaba que había que hacer esto? Y el Señor capaz que me muestra una Biblia y me dice, sí, pero mi palabra es esta. Y vos seguiste a los hombres, no seguiste mi palabra. Viene un poco por ahí lo que estamos hablando hoy. Si saltamos al versículo 10, la última parte, justamente es lo que decíamos ahora, ¿no? Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, ¿no? Otra característica, y lo podemos ver hoy, pero clarísimo en la televisión, en YouTube, donde sea, es que muchos de estos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, y ni hablar podemos agregar falsos hijos de Dios, hablan mal de las potestades superiores. ¿Qué son las potestades superiores? Los ángeles, los demonios y demás. Pero estos, como están en una iglesia, y se dicen cristianos, hablan mal de los demonios y del diablo. Me imagino yo que muchos de los que acá estamos hemos escuchado alguna cosa de esta, o incluso lo hemos vivido en carne propia. Yo les podría contar algunas anécdotas que ahora no lo voy a hacer porque nos vamos a las 5 de la tarde. Pero estas iglesias donde se predica que atamos al diablo y te reprendemos y te hacemos esto y te hacemos el otro, y ahí hay una tergiversación de la palabra, porque es verdad que dice la Biblia que Dios va a sujetar al diablo bajo nuestros pies, como iglesia, ¿no? También es verdad que tenemos autoridad sobre el diablo, pero nunca, nunca para reprenderlo nosotros, ¿no? En un pasaje similar a este en Judas, cuenta la historia de que un arcángel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, toda una cosa que es media misteriosa en realidad, porque no hay un relato de ese hecho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no?
Pero dice que en ese momento, la cuestión es que había una pelea entre un ángel de Dios, digamos un arcángel, que es como más importante que cualquier ángel, y el diablo. Y ese arcángel, que es mucho más poderoso que nosotros, es lo que están diciendo los apóstoles, no se animó a rezongar al diablo, porque el único que puede es Dios. Le dijo: Dios te reprenda. Y fíjense que muchos de estos falsos pastores, falsos maestros, diablo inmundo, te ato, te hago esto y te hago el otro. Yo cuento la historia de una vez que estuve en un lugar que empezamos orando, vamos a orar por esta actividad, nos damos las manos y empezamos hablándole a Dios y terminamos orándole al diablo. Digo, ¡pah! ¡Qué error de comunicación que tuvimos acá! Otra que hacker. ¿Cómo estoy en una oración y le hablo a Dios y le hablo al diablo? Es lo mismo. Y que te reprendemos, te pisamos la cabeza y te hacemos esto y te hacemos lo otro. Todo un tema, ¿no? Yo lo digo medio parodia, pero no me gustaría estar en los zapatos de esa gente. Primero, porque se está metiendo con el diablo, para empezar, y Dios capaz que le deja darle una sacudidita. Y segundo, porque están pasando por arriba de Dios. Peor, mucho peor. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando de un conjunto como de enseñanzas, ¿no? Muy importantes, por supuesto, para nosotros, ¿no? Doctrina no solo es la de la Biblia, hay muchos tipos de doctrina. Pero la sana doctrina es la de la palabra del Señor, es lo que dicen los apóstoles, ¿no? Pero a veces pensamos que es una cosa teórica y que no tiene nada que ver con nuestras acciones. Y yo veo en la Biblia que todo el tiempo se vinculan nuestras acciones con lo que creemos, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si yo creo que la Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres, le voy a rezar a la Virgen María, ¿no? Entonces voy a confiar en que la Virgen va a ir y va a hablar con Jesús y Jesús va a hablar con Dios. Miles de personas creen eso. No es cuestión de católico, evangélico, adventista, bla, 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 sino que es cuestión de lo que dice la palabra de Dios. Y dice muy claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le quiero pedir algo a Dios el Padre, el único mediador es Jesucristo. No es ni la Virgen María, ni otros santos. ¿Cuánta gente dice, bueno, preciso trabajo? Perdón, yo soy medio ignorante de cuál es cuál, ¿no? Preciso trabajo, le pido a San Expedito, ¿puede ser? Háganme con el dedo así, si estoy mal o estoy diciendo disparate. Quiero que no haya tormenta, le pido a Santa Bárbara. Quiero un novio, que le pido a San Antonio todos los domingos, como dice la canción, ¿no? Y así pongo mi confianza en un santo, una santa, que no me va a escuchar, porque el único que escucha las peticiones es Dios. Y no lo dice la Iglesia Bautista Graciada, lo dice la Biblia. Hay mucha gente que con la Biblia en la mano enseña lo contrario a esto, ¿no? Entonces usted no se tiene que quedar con lo que yo le digo, por supuesto, se tiene que quedar con lo que dice la palabra de Dios. Pero fíjense cómo las falsas doctrinas llevan a costumbres equivocadas. Y capaz que yo estoy convencidísimo que estoy dando el culto que a Dios le agrada, porque sin duda toda esta gente no lo hace mal a propósito, es porque piensan que están honrando a Dios de esa manera. Y la Biblia me dice muy claro que eso no agrada a Dios. ¿Ah? Dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hoy estoy medio entreverado para leer y se gárgara con cascola y quedé medio pegoteado, ahí se ve. Acá está clarísimo, ¿no? Yo he conocido gente que dice, o sea, hermanos, ¿no? En la fe, que dicen, ¿cómo que me enseñó a mí, me enseñaba bien? Era, no sé, mi maestro de escuela dominical, fue un referente para mí, yo que sé, me visitaba en mi casa, me predicaba la palabra de Dios, y siempre lo hacía muy bien. Y ahora está en otra iglesia, o capaz que en la misma incluso, y dice cualquier disparate, cualquier cosa alejadísima de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Bueno, este pasaje y otros nos muestran que esa gente no tuvo una verdadera conversión. Dice que incluso pueden seducir y engañar a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Te está diciendo que ellos nunca huyeron de los que viven en error.
Se sumaron a una iglesia, capaz que les gustó, con el tiempo fueron viendo que tenían la posibilidad de escalar posiciones, con el tiempo vieron que podían vivir del evangelio, ¿no? Pues yo soy pastor, entonces me pagan, capaz, depende de la iglesia y todo lo demás, pero yo le pongo la firma que muchos piensan así. Entonces veo que tengo un dinero, ¿no? Veo que tengo labia, convenzo a la gente, no importa mucho si lo que digo está bien, está mal, muchos me siguen, encima de eso, me creo mi mentira porque mucha gente me sigue, entonces tan equivocado no estaré. Ya, esa iglesia chiquita tiene 20 miembros, se juntan en Zoom y son 30 y pico, capaz, ¿no? Como nosotros, esa iglesia está haciendo las cosas mal. Porque hay otras iglesias que los domingos tienen 3, 4 cultos y tienen 500 personas. Estoy hablando de Uruguay, ¿no? Ni que hablar, me imagino en Estados Unidos, capaz que un culto tiene 25.000 personas, más o menos. Capaz que una iglesia buena o capaz que una iglesia mala. Pero quiero decir que no es bueno guiarse por la cantidad de gente que sigue a estos pastores, ¿no? O la cantidad de gente que hay en las iglesias, porque no necesariamente es señal de que se están haciendo las cosas bien. Yo siempre digo, cuando se buscan estrategias, sobre todo se piensa a los jóvenes, ¿cómo atrapamos a los jóvenes? ¿Cómo los convencemos? Porque fíjate que no viene nadie a la reunión de jóvenes. Y bueno, yo pienso, si regalamos cerveza, por ejemplo, se llena, les puedo asegurar, ponemos un puestito de cerveza ahora que está lindo, cuando volvamos ya lo hacemos afuera, ¿no? No tenemos tapabocas, todo eso, regalamos cerveza, ¿qué les parece? Se va a llenar. Ahora la pregunta es, ¿qué testimonio estamos dejando como iglesia? ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Bueno, hablar de pecado en estas épocas cae mal, entonces no hay que empezar por ahí, hay que empezar por las cosas lindas, que Dios es amor y que quien dice eso no entiende lo que dice la Biblia. Porque que el hombre y la mujer son pecadores, tiene todo que ver con que Dios es amor. Porque Dios, por su amor, pasa por alto los pecados cuando uno cree en Jesucristo. Una cosa no anula la otra. El que está enseñando eso no está entendiendo lo que dice la palabra de Dios y además lo está enseñando mal a otra gente. Está llevando por un mal camino a otras personas. Pero yo quiero recalcar la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. No quiero hacer foco en los falsos maestros, en los falsos padres. Quiero hacer foco en nosotros. Acá dice que te pueden seducir, que te pueden engañar con palabras infladas. Viene uno y te dice, Óscar, qué bien que andás vos para, yo qué sé, tal cosa. Yo estoy contigo y vos tenés unción y te voy a bendecir y yo voy a hacer tu cobertura. Claro, te dicen todas esas cosas maravillosas y capaz que si estás mal parado, te engañan. Vos vas a ser mi mano derecha y no sé cuánto. Muchas historias de estas terribles seguramente empezaron de esa manera. Y capaz que gente que verdaderamente había escapado del error, en otras palabras, gente que verdaderamente se había convertido, está siendo llevada por un mal camino por estos cuya condenación, dice por todos lados, es segura. Voy a leer un pasaje mucho más cortito que está en Efesios, si quieren buscarlo. En Efesios 4. Mientras lo buscamos, antes que me olvide, Pau, si podés habilitarme para compartir, porque al final voy a mostrar un par de imágenes, así las puedo compartir acá. ¿Está? Gracias. Efesios 4, del 10 al 16. ¿Cómo combatimos nosotros las falsas doctrinas? ¿Cómo evitamos ser seducidos por estas personas que son engañadores? Dice Efesios 4, del 10 al 16. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá está el remedio, claro, no es un remedio automático, no es un remedio mágico, implica un ejercicio nuestro. Te está diciendo que Dios estableció autoridades en la iglesia para que sean de bendición para otros y para que todos crezcamos,
¿no? Y seamos un varón perfecto y recto, y las hermanas que no se enojen, porque no está diciendo que dice cómo, el varón y la mujer no. Está hablando del cuerpo de Cristo, está pensando en el varón que es Cristo, digamos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y nosotros somos miembros que dice que tenemos que estar bien concertados. En otras palabras, no puede hacer cada uno lo que se le antoja. Tenemos que estar unidos, siendo la cabeza Cristo. Y este es otro problema clave, que hay gente que dice que la cabeza de la iglesia es el pastor. Y es un error muy grave. Claro, uno dice, es la cabeza visible, porque es aquel. Pero cuando uno sigue a la persona, depende de si la persona es un hijo de Dios fiel o si es uno de estos que estamos viendo. Entonces yo no puedo seguir a la persona. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cuántas veces se equivocó Cristo? Nunca. Por tanto, si yo sigo las ideas, el sentir de Cristo, como iglesia no me voy a equivocar y como hijo de Dios voy a hacer siempre lo correcto. No se puede seguir a las personas. Podemos tener la bendición de tener un pastor recto, un pastor que haga las cosas bien, y digo pastor, en nuestro caso, ¿no? Que tenemos un pastor, pero puede ser un líder, un misionero que está a cargo, lo que sea. Pero si no, ¿qué hacemos? Yo conozco una iglesia bautista, con tremenda falsa doctrina, estoy hablando hace muchos años, no sé ahora cómo estará, y conocí a algunas personas de esa iglesia y decían, bueno, lo que pasa es que no podemos hacer nada porque el pastor es la cabeza de la iglesia. Y bueno, y ahí está el error. Si vos pensás que el pastor es la cabeza de la iglesia, estamos complicados. La cabeza de la iglesia es Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Si el pastor hace las cosas bien, le damos para adelante. Si el pastor hace las cosas mal, habrá que llamarlo al orden como a cualquier otro hijo de Dios que esté haciendo las cosas mal. Entonces, como que se sacraliza la figura, esto nos viene mucho del catolicismo, ¿no? Donde el Papa, por ejemplo, es intocable. El Papa, se dice que una de las características cuando uno llega a ser Papa es que es impecable, no peca, no se equivoca nunca. Todo lo que dice es palabra santa. Imagínense, ¿no? Qué tremendo. El único que es así es Dios, el único que es así es Jesucristo. Entonces tenemos la responsabilidad, como dice acá, para no ser llevados por todo viento de doctrina. Y acá ya te está anticipando que pueden salir con cualquier cosa, te pueden llevar para acá, para allá. Pero si uno está creciendo en el cuerpo de Cristo, si el cuerpo de Cristo está creciendo como debe, vas a estar cimentado, vas a estar seguro. No te van a poder engañar con cualquier cosa que te digan. ¿Tá? Tiene muchas puntas interesantes, pero me voy a detener en una. Daniel Sarmantón dice siempre, hay algunos que se creen llaneros solitarios espirituales. Yo no preciso ir a la iglesia porque yo escucho Transmundial en mi casa, leo la Biblia en mi casa, oro, tengo una fe tremenda y predico. Entonces, todo lo que se puede hacer en una iglesia, salvo la parte de las ofrendas, que no me doy ofrenda a mí mismo, después todo lo otro lo hago yo en mi casa. No preciso congregarme, no preciso iglesia, así estoy bien. ¿Han conocido ustedes alguna persona que piensa así? Bueno, hay muchas. Yo le puedo asegurar desde este pasaje y desde toda la Biblia que esa persona está muy errada, ¿no? Que para crecer, para no ser engañado, necesita del cuerpo de Cristo. Pero estás diciendo que capaz que el pastor de la iglesia predica cosas que no son. Pero si los demás hermanos están firmes, va a haber una solución para eso. Si los demás hermanos son maduros en la fe, están creciendo en el conocimiento de Dios, no van a ser engañados y mucho menos van a permitir que su iglesia sea engañada. Esto puede traer algunos inconvenientes para estas personas, no tengo ni que decirlo. Pero nosotros estamos llamados a seguir a Cristo, no a seguir a ninguna persona. Habrán escuchado, tal iglesia cayó porque el pastor pecó y cayó en adulterio. Entonces esa iglesia no estaba siguiendo al hombre, no estaba siguiendo a Cristo, estaba siguiendo al hombre, ¿no? Y es tremendo. Y es verdad que hace un daño muy grande cuando eso pasa, pero también es responsabilidad de la iglesia, ¿no? Pues yo puedo poner mil excusas, pero a mí Dios me dice, yo nunca te fallé, nunca te voy a fallar, nunca me voy a equivocar, ni te voy a enseñar algo que no es. Seguime a mí, buscame a mí. Por último, en Hebreos 13, en Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9, dice una cuestión que para mí es clave con esto, ¿no? Porque imagínense que si acá Pedro, por ejemplo, y también Pablo en muchas instancias, dicen que hace 2000 años casi, se estaban enseñando herejías destructoras, ¿no? Dice, mientras comen con ustedes, introducen encubiertamente herejías destructoras. Está diciendo, parece que son cristianos, se juntan con ustedes, están en los cultos, están en las comidas, parece que tuvieran comunión con todos,
pero así por lo bajo introducen doctrinas que son destructoras, ¿no? Doctrinas que afectan la fe de los demás también, ¿no? El apóstol Pablo menciona un caso de unos que andaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. En otras palabras, que Cristo había venido por segunda vez ya, y esto ya había pasado. Y dice, y así trastornan la fe de muchos. Y sí, imagínense que yo vengo acá por Zoom y en vez de decirle todo esto le digo, hermano, ¿saben qué descubrí? Encontré un pastor en YouTube que dice que Cristo ya vino por segunda vez y ya se llevó a su iglesia. ¿Qué les parece? Y usted va a decir, ¿y yo estoy acá? No me fui. Entonces voy a hacer la vida loca, porque si pensaba que era cristiano, que me iba al cielo, vino Cristo, se llevó a los santos y yo estoy acá, entonces hago cualquier cosa, ¿no? Entonces se trastorna la fe y la conducta. El apóstol Pablo dice en ese contexto, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense cómo acá está vinculando la doctrina, ¿no? Con las actitudes de la gente, ¿no? Y tiene mucho que ver. Entonces, en Hebreos 13, 8 y 9, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, etc., ¿no? Pero la cuestión, lo esencial que dicen estos versículos, es que Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas extrañas y diversas. Y esto es clave porque los tiempos han cambiado mucho. No es lo mismo cómo se vive hoy que cómo se vivía en la antigüedad, que cómo se vivía en la Edad Media, que cómo se vivía hace 100 años. ¿Tá? No quiere decir ni mejor ni peor, depende de muchas cosas. Pero tenemos costumbres distintas. No tenemos las mismas costumbres en Occidente de las que había en la antigüedad en Oriente. ¿Tá? Entonces, muchas cosas cambian, pero el que no cambia es Jesucristo. Yo decía la otra vez que hay que saber leer la Biblia, y por supuesto que cuando digo hay que saber, no me refiero a que hay que ser un estudioso, me refiero a que hay que preguntarle a Dios, y que hay que orar, que hay que estudiar la palabra de Dios. Esto lo puede hacer cualquier hijo de Dios. Mentira que para algunos entendidos, que son intelectuales, cualquier hijo de Dios tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y de buscar la dirección de Dios para interpretarla bien. ¿Tá? No nos podemos digamos, distraer en esto o equivocar en ese sentido. Todos tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios para justamente no ser arrastrados de un lado para el otro. Pero hay cosas que cambiaron. Por ejemplo, yo les ponía este ejemplo. El apóstol Pablo, cuando habla del matrimonio, porque los corintios le habían escrito una carta preguntándole si se podían casar o no se podían casar. Entonces el apóstol Pablo, dentro de un montón de consideraciones, dice, si el hombre está dispuesto a dar en matrimonio a su hija, que la dé. Esa es una costumbre que a nosotros no nos cabe. Yo no conozco a nadie que dé en casamiento a su hija. Hoy, en Uruguay, siglo XXI. Capaz que en otros países hoy pasa todavía. Pero acá, digamos, ese consejo bíblico así tal cual, linealmente no nos sirve, porque yo no creo que ninguno, no sé, si Abel, si Julio a sus hijas, en el caso de Julio a su hijo, ¿no? Los dieron en matrimonio. No, cada uno se enamoraron y en todo caso avisaron, mire que estamos de novio, oren por nosotros, ¿no? Pero es una costumbre que se perdió, que en nuestro contexto no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es la enseñanza. Y es que, en resumen, Pablo dice, sea soltero, sea casado, tenés que agradar a Cristo, haciendo un gran resumen de todo lo que dice. Es un ejemplo nada más. Entonces hay costumbres y cosas que cambiaron, ¿no? Hoy la mujer, lo hemos hablado también, tiene un papel mucho más preponderante en el mundo, o lo está buscando también, ¿no? De lo que tenía en la antigüedad. Y eso es un hecho y va a seguir pasando así. Entonces, tenemos que ser sabios de entender qué dice la palabra de Dios y qué cosas son doctrina y qué cosas tienen que ver con Cristo y cuáles son costumbres del mundo que pueden variar. ¿Tá? En la Edad Media algunos creían en los dragones, que tiraban fuego y volaban y todo eso. Hoy, pienso yo, siempre hay algún loquito suelto, pero pienso yo que mayormente la gente no cree en eso, ¿no? Entonces las creencias mundanas y van cambiando, pero acá dice que Jesucristo es el mismo, Jesucristo no cambia. Ojo con que cambien las doctrinas, se está diciendo. Muchas veces dicen, yo soy profeta o profetiza y traigo doctrina nueva, porque me fue revelada desde lo alto que me vino una doctrina nueva. Y esa doctrina, uno la escucha y dice, pero acá la Biblia dice, pero esto es nuevo.
La Biblia es vieja y esto es nuevo. Entonces, eso vende, ¿no? Porque lo nuevo uno le llega a los jóvenes, le llega a gente que no quería saber nada. Siempre digo que me encanta la sinceridad, es aberrante, ¿no? Pero me encanta la sinceridad de una iglesia, no sé si sigue existiendo, una iglesia que estaba en la calle Constituyente, que tenía un cartel que decía, el show de la fe. Digo, qué bien, porque estos son sinceros por lo menos. Te están diciendo que es un show lo que están haciendo. Martes, milagros, venga usted con su enfermedad y lo sanaremos. Hay otras iglesias que nos dicen que es un show. Esto por lo menos dicen que es un show. Pero no nos engañemos. Eso no es para agradar a Dios. Es para agradar a los hombres. Y cuidado, hermanos, con pensar, no, nuestra iglesia nada que ver, ¿no? En el caso de nuestra iglesia, si me está escuchando alguien de otra iglesia. No, nuestra iglesia nunca caerá en esas herejías. Y capaz que empieza de una manera más sutil, pensando, por ejemplo, no vamos a hacer una gran herejía, pero los cultos los pensamos más como un espectáculo que como un culto para Dios. Entonces buscamos que sea entretenido, que haya uno que cante, que venga otro y haga malabares, que venga con Biblia, que venga otro y haga no sé qué, porque es más entretenido, es más llamativo, entonces va a venir más gente. ¿Tá? No sé si ustedes vieron la película Cambio de Hábito, la de Whoopi Goldberg, ¿sí? Muy bien, algunos ahí diciendo, sean honestos, sean honestos. Se trata de un convento, ¿no? Y bueno, no lo voy a contar toda la historia, pero hay una monja que no es una monja real, está disfrazada, pues está escapando de un asesino y no sé cuánto, y la mujer era una artista, entonces acostumbrada al mundo, ¿no? A una cantante como de shows tipo café concert, digamos, ¿no? Entonces le encargan el coro y el coro era un aburrimiento, ¿no? Tocaban así, cantaban. Entonces a la misa no iba nadie. Cuando esta mujer agarra el coro, empieza a llenarse de gente la iglesia, porque le pone música alegre y cantan y bailan y no sé qué, y todo el mundo así, haciendo palma, divino, ¿no? Entonces el mensaje es, bueno, para la iglesia, y yo lo he escuchado de autoridades de la iglesia católica, y de autoridades de las iglesias evangélicas bautistas. Hablar de cambio de hábito como un gran ejemplo a seguir, ¿no? Qué bien esto, porque tiene la visión de captar gente que venga. Y yo no sé, no quiere decir que algo sea malo por sí o bueno por sí. Lo malo es la intención. Yo estoy pensando llenar los bancos de la iglesia. Y no es eso. Claro, ojalá se convierta mucha gente y vengan, pero que vengan porque sinceramente están buscando al Señor. Y que encuentren en nuestra iglesia consuelo, que encuentren en nuestra iglesia alivio, que encuentren en nuestra iglesia una familia espiritual, pero que no vengan a ver un show. ¿Ah? Ya estamos ensayando algunos grupos para cuando... No, mentira. ¿No? La actitud tiene que ser la correcta. Después, si la música está lo cual, es irrelevante, porque capaz que da lo mismo. Lo importante es el corazón. Dios no mira lo que mira a los hombres. Dios mira el corazón. Dios no se fija si el culto está divertido. Dios se fija si los corazones de quienes hacen ese culto están conformes al corazón de Dios. Para esto es necesario que las obras que hacemos, las cosas que hacemos, sean coherentes con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces a mí me parece que acá está clarísimo. Y para finalizar, porque uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo reconozco las falsas doctrinas? Porque ¿qué pasa? Hoy en las redes tenemos muchísimas opciones. Hace 20, 30 años yo quería escuchar una predicación de alguien que no fuera de mi iglesia, por ejemplo, o un día de semana, y tenía que poner Radio Transmundial, capaz que alguna otra radio por ahí, pero no tenía 1.000.000 de opciones. Yo ahora busco en YouTube y encuentro un pastor que está predicando en Tanganica y yo puedo escuchar lo que está diciendo. Entonces algunos se pueden preguntar, ¿y yo cómo sé cuál de esos está enseñando la verdad y cuál está enseñando mentiras? Tengo una amiga que es maestra, una amiga cristiana, ¿no? Que es maestra, tenemos, muchos la conocen, que una vez llevó a un grupo de niños, sus alumnos, a un banco. Entonces en el banco les contaron cómo es el proceso de imprimir billetes, ¿no? Entonces no sé si un niño les preguntó o ellos les contaron cuál era la manera de saber detectar billetes falsos. Entonces les explicaban, bueno, se pueden falsificar de muchas maneras, ¿tá? Y uno se puede dar cuenta por muchas razones. Puede ser el grueso del billete, que no sea, yo que sé, un billete de 100 pesos es así. Y yo me encuentro con uno que es más grueso, por ejemplo, o más duro. Alerta, ¿no? Tiene una marca de agua con la cara de Artigas, no sé cuánto. Bueno, si no la tiene, o si tiene otro color esa marca de agua, está. Pero dice, pero hay tantas maneras de falsificarlo que nosotros no podemos estudiar todas las maneras. ¿Qué hacemos nosotros?
tenemos muy claro cómo es el billete que hacemos nosotros. Entonces, si hay uno falso en la vuelta, podemos alertar a la sociedad de, ojo, porque hay billetes falsos que tienen tal y cual característica. Pero yo no preciso saber todos los tipos de falsificaciones que hay. Necesito saber cómo es el real. ¿Ah? Yo les voy a mostrar ahora, si puedo compartir acá, pantalla, una obra, una pintura muy conocida, que se llama La Gioconda. ¿Tá? Sin activar los micrófonos, ahí me hacen con el dedito para arriba, para abajo, a ver si les parece que es la verdadera o no. ¿Tá? Denme un segundito. Recién cayó a la cama. Tiene pelos en la cara, esa no. Esa no, ¿no? Bueno, esta es conocida, es una versión conocida de La Gioconda, no es que lo hizo uno por ahí. Esta se llama La Gioconda despeinada. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ahí, bien despeinadita. Les voy a mostrar otra. No, esta es fea. No, bueno, pero es fea, linda, no importa. La cuestión es... Tiene bigote. La Gioconda con bigote, muy conocida también. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo les pregunto. Ustedes dicen que ninguna de esas es la verdadera, ¿no? La pregunta es, ¿cómo saben que no es la verdadera? Bueno, saben porque conocen la verdadera, ¿no? Porque es una obra muy conocida. Elegí una obra que es, siempre alguien la vio en la televisión, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿usted alguna vez vio la verdadera en vivo y en directo? Yo al Museo del Louvre, que es donde está la Gioconda, no he tenido la posibilidad de ir. Yo doy clase de historia del arte, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces hablo de esta obra, por ejemplo. Yo nunca la vi en la vida. Yo hago fe en lo que dicen los libros, entro a la página del Museo del Louvre y me dicen, esta es la Gioconda, es así. Entonces cuando veo una con bigote, digo, esa no es la Gioconda verdadera. Aunque es la Gioconda con bigote, es una obra hecha por un artista reconocido también. Es una versión muy conocida. ¿Tá? Pero la cuestión es que yo confío en lo que me dicen los expertos, en lo que me dicen los historiadores, ¿no? Saben que hay muchas versiones, esto es un secreto entre voces, hay muchas versiones de pinturas muy conocidas de la historia del arte que son falsificaciones y están colgadas como si fueran la verdadera. ¿Dónde está la verdadera? Seguramente la robaron y alguno la tiene en su casa. Pero se sabe que son falsas y no dicen porque es un escándalo. ¿Tá? Entonces, yo qué sé, yo no soy un historiador, no soy... Entonces, tengo que creer en lo que me dicen los demás. Ahora, si hubiera conocido a Da Vinci, capaz que 20 años después que pintó la Gioconda, y me dice, la Gioconda es así, asá, o capaz que tiene la obra ahí, me la muestra, entonces ahí digo, es esta. Entonces después veo una falsa y no hace falta que haya intermediario, digamos, creo en eso. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros vemos una versión adulterada de la doctrina, ¿no? Porque quienes predican leen un pasaje, por ejemplo, de la Biblia, pero después dicen cualquier barbaridad. Pero están leyendo la Biblia, sí, pero están diciendo cualquier cosa. Segundo, capaz que hay alguien que sí es fiel y todo lo demás, y yo puedo aprender de esa persona. Es lo que veíamos que es la voluntad de Dios, que en la iglesia todos crezcamos en función de lo que nos van enseñando los maestros, los pastores, lo que vamos conversando entre nosotros, ¿sí? Entonces, si esa persona es fiel y me enseña la palabra tal cual es, genial, vamos a avanzar, Pero mejor todavía es que yo conozca directamente la obra, que yo conozca directamente la palabra de Dios y que Dios me enseñe a interpretarla, porque no voy a depender de que fulanito, menganito me enseñe. Indudablemente esto tiene mucho que ver con el tiempo de cristiano que uno tenga. Acá tenemos gente que es muy nueva. Entonces está bueno que se apoyen al principio en hermanos o hermanas con más años en la fe. ¿Ah? Pero para detectar una falsa doctrina, yo no me puedo aprender toda la falsa doctrina, porque a nadie le daría la vida, porque me tengo que aprender sectas, me tengo que aprender religiones falsas, y perdemos el tiempo. En vez de estudiar la palabra de Dios, nos vamos a estudiar, conozco gente que hace eso, ¿no? Se van a estudiar otros libros y se van a estudiar todas las religiones para poder discutir y poder rebatir. Esa persona está confiando en su intelecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer correctamente a la obra verdadera. Tenemos que conocer correctamente la palabra de Dios para poder identificar cuando hay alguien que nos está enseñando doctrinas equivocadas o falsas. ¿Ah? Si todavía no estoy en condiciones de hacerlo,
Confiar sí en un hermano o una hermana que sé que no me va a mentir, que sé que no me va a engañar, que sé que no me está pidiendo plata, ¿no? Como acá decía, que estos lo que quieren es plata muchas veces. Entonces, ahí voy a ir creciendo, pero en algún momento me tengo que soltar. Bianca está dando pasitos de a 2, de a 3, se va animando de a poco. Y bueno, pero va avanzando. Es así, hay que empezar a, por ejemplo, si uno estudia la palabra de Dios y agarra Levítico, se va a agarrar un matete bárbaro. Entonces, le pregunto a un hermano más grande de la fe, ¿por dónde puedo empezar a estudiar la palabra de Dios? Y bueno, capaz que está bueno que leas tal cosa, tal otra, ¿no? Pero los que tenemos muchos años de cristiano, ¿no? Tenemos más responsabilidad, porque ya deberíamos estar comiendo sólido, no tomando leche espiritual, comiendo cosas sólidas. No nos puede engañar cualquiera, y mucho menos podemos nosotros andar diciendo cualquier disparate por ahí. Tenemos que estar centrados en lo que dice la palabra de Dios. Así que un poco ese es el mensaje de hoy y el desafío que me parece que nos queda para poner en práctica. ¿Sí? Oramos y terminamos. Señor y Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades. Padre, te pedimos que tú nos estés hablando a través de tu palabra, que ella siempre sea nuestra delicia, que no estemos acercándonos a ella por obligación, mucho menos dejándola de lado, sino que nos gocemos en conocerte, porque conocer doctrina no es saber cosas intelectuales, sino que es conocer tu amor, tu misericordia, tu obra en la humanidad, tu obra en nosotros, que no podemos dejar de reconocer y de agradecer. Te damos gracias por todas tus bondades, te damos gracias por tus maravillas, y ayúdanos, Señor, a estar siempre en la sana doctrina para que nuestros actos te agraden y para que no estemos siendo confundidos por gente que es engañadora, por gente que tiene intereses que no tienen que ver con tu palabra, sino que tienen que ver con sus propios deseos mundanos y carnales, Señor. Llévanos a serte fieles, te pedimos por nuestro pastor, te pedimos por quienes enseñan la palabra de Dios en la iglesia, que pronto podamos estar congregándonos también, conforme sea tu voluntad, porque es necesario. Te damos gracias porque nuestra iglesia hoy está en la sana doctrina, y así te rogamos que siga siendo siempre, Señor, que nunca nos desviemos, que nunca nos volvamos atrás del santo mandamiento que nos has dado. Te pedimos, te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.